Hola, bueno, estamos aquí porque en este video vamos a explicar el funcionamiento del control de un robot por PID simulado por las ecuaciones de Lagrange-Euler. O Lagrange creo, no sé si Euler se juntó con él, pero bueno. En este caso nosotros vamos a tener un planificador de trayectorias que en base al tiempo nos va a ir dando una curva que nosotros vamos a querer que nuestro robot siga. O sea, el ángulo de nuestro robot que va a seguir. Posteriormente vamos a tener una parte de control para hacer que este robot llegue al punto deseado que nosotros queremos. Y finalmente nosotros vamos a, dado que usamos un control, debemos de retroalimentar ese control con la salida actual del sistema. Para eso nosotros usamos las ecuaciones de Lagrange para obtener el funcionamiento de la kinemática del sistema. Esta kinemática calculada con Lagrange se va a retroalimentar hacia el control para calcular el error y con esto poder saber qué valores de fuerzas externas debemos de aplicar para que nuestro robot siga la trayectoria que nosotros le pusimos en el path planning. ¿Ok? Bueno, eso vamos a hacer el día de hoy. En este caso nosotros tenemos aquí el path planning, que nosotros vamos a aproximar una curva que nosotros queremos que nuestro robot siga para que llegue al set point deseado. En este caso nuestra curva la vamos a aproximar con tres diferentes polinomios. Los polinomios van a seguir la convención del 4-3-4 para poder aproximarlo. Algo importante que hay que recalcar es que nosotros queremos que estos tres polinomios sean lo más smooth y bonito del mundo. Por lo que nosotros aquí, por ejemplo, tenemos la trayectoria que nos va a seguir debe de ser continua tanto en la posición como en la aceleración, como en la velocidad, como en la aceleración. Como podemos ver, aquí tenemos la gráfica de velocidad y la gráfica de aceleración y aquí la gráfica de las posiciones. Debe de ser lo más smooth posible. Y pues bueno, para que sea smooth nosotros debemos de tener ciertas condiciones para calcular el 4-3-4 de las tres funciones que vamos a tener y vamos a unir y van a ser continuas. Por ejemplo, aquí tenemos las funciones que explicaba del 4-3-4. Ese 4-3-4 porque tiene exponente 4, exponente 3 y exponente 4. Todo esto para que la curva sea smooth. Pero bueno, para esto debemos de tener, dado que usamos un 4-3-4, tenemos 14 diferentes coeficientes que tenemos que encontrar que nos hagan nuestra curvita esta que queremos. Y para tener esos 14 coeficientes nosotros debemos de tener 14 diferentes restricciones que van a hacer que esto sea posible. En este caso, como pueden ver, tenemos condiciones de inicio para la velocidad, la aceleración y la posición, así como continuidad y continuidad en las tres diferentes gráficas, así como parámetros de la posición final a la que queremos que llegue. Pues bueno, ¿cómo se hace esto en matemática? Yo estuve usando matemática y pues os voy a explicar cómo. En este caso tenemos una matriz, bueno, yo puse una matriz que tiene las tres funciones. Como pueden ver, esta matriz depende de los coeficientes así como del tiempo. Aquí tenemos el 4-3-4 que explicábamos hace un momento. Y de la misma manera tenemos la derivada de estas funciones que va a ser la velocidad. Y de la misma manera tenemos la doble derivada de estas ecuaciones. Que mm, que como podemos ver nosotros aquí, matemática no nos hace automáticamente la conversión de variables. Por ejemplo, aquí como podemos ver nuestra trayectoria D recibe un parámetro T.
pero ese parámetro t, Mathematica no nos lo rutea al parámetro t que tenemos acá. Por lo tanto, debemos de evaluar la función en t del parámetro t que recibe. De esta manera es que puede quedar una función de 3 derivadas. Pero bueno, en Mathematica nosotros vamos a utilizar la función solve, en donde le vamos a dar nuestras 14 diferentes restricciones de la posición inicial, de la velocidad inicial y así como las que vimos anteriormente, para que resuelva el sistema y nos dé los diferentes coeficientes que necesitamos. Pues bueno, aquí nosotros tenemos los parámetros que queremos, que son los parámetros iniciales de posición, velocidad, aceleración, así como los finales, y en qué puntos queremos que corte. Por ejemplo, aquí yo quiero que llegue de 0 a 60 y quiero que las gráficas corten en 1 y en 2 en el tiempo, y en Y quiero que corten en 10 y en 50. ¿Por qué? Para que quede bien bonita. Y entonces aquí nosotros le pasamos, obtenemos como tal una función de trayectorias. La trayectoria, recuerden que son las tres funciones iniciales, que voy a evaluarlas con los coeficientes que yo obtenga de resolver el sistema. Trajectory coef es la función solve que me obtiene los coeficientes. Y pues bueno, con esto hacemos una función seccionada donde le decimos que si es menor al primer corte es la posición inicial, si no es la función 1, la función 2 o la función 3. Y queda de esta manera si lo graficamos en Mathematica. No se nota, pero aquí están nuestras tres funciones puestas una junto a la otra como una función seccionada. Queda así de bonita porque nosotros le dijimos que quedara así de bonita. Algo importante que recalcar. Ahora, punto importante. Nosotros esto no lo podemos llevar a MATLAB. Aquí dejo una referencia de una librería que se llama ToMatlab, que está muy buena, donde uno le pasa lo que quiere que Mathematica pase a MATLAB y lo pasa. Por ejemplo, aquí le dijimos que queremos que nos pasara las 14 diferentes restricciones que le pusimos al sistema. Y eso nos lo pasa en esta ecuación que vemos aquí. Estas son las 14 diferentes ecuaciones que va a pasar al sistema. Y de la misma manera queremos que nos pase a código de MATLAB las funciones de trayectorias. Esas funciones de trayectorias son estas que ven aquí. Y pues bueno, nosotros en MATLAB lo que hacemos simplemente es decirle en qué posición inicial queremos, la posición final, el tiempo final, nuestro primer corte en Y, nuestro segundo corte en Y, así como los cortes en el tiempo. Y pues bueno, para resolverlo con MATLAB nosotros debemos de declarar los coeficientes que queremos encontrar con el comando sims. Aquí nosotros declaramos nuestras ecuaciones, que viene esta cosa directamente de las de Mathematica. Declaramos nuestras variables, que es simplemente el arreglo de variables que queremos encontrar. Y usamos la función solve para encontrar estas variables que se ajustan a los parámetros que nosotros dijimos. Y ya simplemente nosotros graficamos esto con nuestra función de trayectorias. Nuestra función de trayectorias es la misma lógica que hicimos en Mathematica. Tenemos nuestras tres funciones en una matriz, en un vector que diga. Y simplemente le decimos que si el tiempo es menor al tiempo, pones la posición inicial. Si no, pones la función 1. Si es el segundo, pones la función 2. Y si no, la función 3. Y si no, pones pues la posición final, si es más grande ya después. Y nos queda la misma gráfica, solamente que en MATLAB. ¿Y para qué lo queremos en MATLAB? Para poder pasarlo a Simulink.
Bueno, dado que nosotros aquí ya resolvimos el sistema para que nuestro robot llegue de 0 a pi sextos, ya tenemos los parámetros. Después esos parámetros los debemos de obtener y los debemos de pasar a un archivo aparte de Simulink. Porque en Simulink nosotros vamos a tener nuestro planificador de trayectorias que en base al tiempo determina qué posición debe tener nuestro joint. Y pues en este caso nosotros tenemos aquí los parámetros de que encontramos los coeficientes, así como que tenemos nuestra función para poder evaluarla de la misma lógica que anteriormente lo hemos estado haciendo. Y pues bueno, de esa manera se hace el planificador de trayectorias en Simulink. Ahora, dado que usamos control, debemos nosotros de simular el comportamiento de nuestro sistema. La forma más sencilla es utilizar las ecuaciones de Lagrange con el lagrangiano. Y pues bueno, básicamente Lagrange dice que el comportamiento de un sistema es la energía cinética menos la energía potencial. Todo esto viene de un video que se los recomiendo ampliamente, es este de aquí, pero bueno. Ahora, ¿cómo obtenemos la energía cinética y la energía potencial? Recordemos de nuestras clases que la cinética es un medio de mv cuadrada, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y la potencial es la masa por la gravedad por la altura. En este caso nosotros aquí en matemática tenemos nuestra ecuación lagrangiana para dos joints, en donde obtenemos un medio de m por la velocidad al cuadrado menos la masa por la gravedad por la altura. Y a eso le vamos a sumar el segundo joint, porque recordemos que esto es para todos los joints. Entonces en lagrangiano va a ser la suma de los dos. Ahora, ¿cómo le hacemos aquí? Aquí tenemos una matriz de funciones de velocidades y una matriz de funciones de aceleraciones, de alturas. Y esta matriz es la que tenemos aquí, en donde esa matriz de funciones de velocidades le vamos a pasar los joints que nosotros tenemos, así como la longitud de los links. Y esta cosa va a calcularnos la velocidad del joint 1 y la velocidad del joint 2. Y de la misma manera aquí calculamos la altura del joint 1 y la altura del joint 2. Ahora, estas ecuaciones de cómo calcular la altura y cómo calcular la velocidad de los diferentes joints lo vamos a ver en un ratito. Y pues bueno, aquí tenemos adicionalmente una función disipativa que es añadiéndole fricción a la cosa esta, en donde el disipativo se calcula de un medio de la viscosidad por la aceleración, por la velocidad, por la velocidad. Un medio de la viscosidad por la velocidad de cada joint. Como pueden ver, aquí tenemos de los dos joints. Ahora, sí. Ahora, el lagrangiano está aquí, como pueden ver. Pero ahora, nosotros no queremos el lagrangiano. Nosotros queremos qué fuerza le debemos aplicar al sistema, que nosotros queremos saber las fuerzas del sistema para saber qué fuerzas debemos aplicar para controlarlo o para tener algo deseado. Ahora, por ejemplo, aquí nosotros tenemos el lagrangiano y esta se deriva esta función de aquí, de la cinemática menos la potencial, y eso nos va a dar
esta derivación de aquí. ¿Quién sabe quién la derivó? Pero quien lo derivó dijo que si derivamos esto nos va a dar lo mismo que derivar esto. Y pues bueno, esto simplemente nos queda que la derivada del lagrangiano sobre la velocidad menos el lagrangiano sobre o con respecto a la posición. Y esta del lagrangiano, la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad también la tenemos que derivar con respecto al tiempo. El resultado de esto se deriva también con respecto al tiempo. Y pues recordemos que el lagrangiano, como dijimos anteriormente, es la suma de la cinemática menos la potencial. Y recordemos aquí que las fuerzas de determinado joint van a ser igual a la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad y el resultado con respecto al tiempo menos la derivada del lagrangiano con respecto a la posición. Ahora, nuestro robot va a tener el siguiente esquema. Tenemos aquí un link, otro link, y aquí tenemos cómo vamos a medir los ángulos y las masas. Ahora, aquí viene cómo se calcula la cinemática y la potencial de cada uno. Como pueden ver, aquí tenemos un medio de la masa por por la velocidad al cuadrado. Y la velocidad al cuadrado pues es la suma de la x al cuadrado más la suma de la velocidad y al cuadrado. Recordemos, punto importante, que si derivamos la energía, recordemos que la ecuación lagrangiana es de energía, la energía del sistema. Si derivamos la energía vamos a obtener un vector de fuerzas o un vector de torques. En este caso, derivamos el lagrangiano, alguien lo derivó y dijo que era igual a esta cosa que vemos aquí, y eso nos va a dar nuestro vector de fuerzas o de torques de nuestro robot. Y pues bueno, finalmente tenemos aquí la cinemática de la joint 1 que se simplifica en esto y la cinemática de la joint 2 que se simplifica en esto. Lo pueden hacer manualmente, simplemente recuerden que para que nos quede igual debe uno de simplificar propiedades de seno y de cosenos, así como del ángulo doble y ese tipo de cosas para que nos quede esta cosa de aquí. Porque si lo dejamos completo queda todo un chorizote enorme. Pero si se simplifica al final queda de esta manera. Y pues bueno, aquí tenemos la potencial que es la masa por la gravedad por la altura. Y la altura de uno y la altura del otro. Los dos se calculan prácticamente de la misma manera. Aquí no hay mucha simplificación, simplemente es algo directo, pero aquí sí hay demasiada simplificación. Lo pueden hacer. Sí, simplemente recuerden las fórmulas del ángulo doble y ese tipo de cosas de propiedades de senos y cosenos. Ahora, ¿cómo se deriva? Aquí ya obtuvimos nosotros el lagrangiano. Aquí. Y para derivarlo debemos de hacer esta derivada. Pero esta derivada está demasiado tricky. Porque recuerden que es el lagrangiano con respecto a la velocidad. Menos el lagrangiano con respecto a la posición. Ahora, si tomamos un término, este que está aquí, es un término dentro del lagrangiano, que es la masa de la longitud de los dos por la velocidad de los dos por el coseno del ángulo. Si nosotros lo derivamos con respecto a la velocidad 2, nos va a quedar esta ecuación de aquí, donde todo esto es constante y simplemente recuerden que lo que cambia es la velocidad 2. Por lo tanto es como tener 2x y que nos hubiera quedado el 2. Pero ahora, para derivar esto con respecto al tiempo, debemos derivar todo lo que cambia con respecto al tiempo. Este punto es clave porque la posición se vuelve velocidad y la velocidad se vuelve aceleración. Porque la velocidad, la derivada de la posición es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. Por lo que todo esto que está aquí básicamente se convierte, primero debemos
de derivarlo con respecto a esta velocidad que tenemos aquí y después lo debemos de derivar con respecto a esta posición que tenemos aquí. Y entonces recordemos que la derivada de la velocidad es la aceleración, así que simplemente le ponemos dos puntitos. Y aquí la derivada de la posición va a ser simplemente el seno de teta 2, porque la derivada de coseno es menos seno, por eso es el menos de aquí. Y hacemos aquí regla de la cadena, donde tenemos aquí la posición 2 y la derivada de la posición 2 es la velocidad 2. Y aquí se quedaría este pequeño término, pero si tuviéramos aquí la velocidad 2 o la posición 1, debemos de seguir agregando términos para poder derivar este término con respecto al tiempo. Porque la velocidad, la posición se hace velocidad y la velocidad se hace aceleración. Ok, después derivamos el lagrangiano con respecto a teta 2. Y pues esto es algo demasiado sencillo. Simplemente se deriva el coseno de teta 2 y se da menos seno de teta 2, que por el menos de la cosa esta que alguien se inventó la derivada, queda más. Menos por menos da más. Ok, bueno. Ahora, ¿cómo hacemos todo esto en matemática? Recordemos que ya tenemos aquí el lagrangiano en matemática, donde hacemos esta cosa de aquí. Y en nuestro vector de velocidades nosotros calculamos las velocidades y las alturas. Algo que hay que recalcar es que aquí tenemos, por ejemplo, el vector de masas, que simplemente ponemos las dos masas, el vector de longitudes, que simplemente ponemos las dos longitudes, y el vector de viscosidad, que simplemente ponemos las dos viscosidades, que son 0, así que no vamos a tomar atención a eso. Y el vector de joints. El vector de joints está dado por las dos posiciones, las dos velocidades y las dos aceleraciones. ¿Por qué las dos? Porque pues son dos. ¿Y por qué posición, velocidad y aceleración? Para tener todo en un mismo vector. Y pues bueno, aquí mandamos llamar el lagrangiano con las funciones de velocidades, las funciones de alturas, el vector de variables de los joints, las masas y la longitud de los links. Y pues bueno, recordemos la formulita esta para derivar el lagrangiano, que es la que vamos a hacer ahorita. Recuerden el lagrangiano sobre la velocidad y eso sobre el tiempo, menos el lagrangiano con la posición. Y es lo que hacemos aquí. Primero sacamos el lagrangiano con respecto a la velocidad. Esto nos va a dar que es el lagrangiano de nuestro vector de variables de la velocidad del joint 1. Recordemos aquí la velocidad, las velocidades están en el 2 y pues el 1 está en el 1. Por lo tanto, la velocidad 1 está en el 2,1. Y después aquí de nuevo en matemática vamos a derivar con respecto a la velocidad del 2, que es 2,2. Y ahora, ese es el lagrangiano derivado con respecto a la velocidad. Pero ese lagrangiano derivado con respecto a la velocidad debemos derivarlo con respecto al tiempo. Y con respecto al tiempo debemos de derivarlo con respecto a la posición y hacer la regla de la cadena para multiplicarlo por la derivada de la posición, que es la velocidad. Lo mismo con la posición 2 por la velocidad 2. Lo mismo derivarlo con la posición, con la velocidad 1 por la aceleración 1. Derivarlo con respecto a la velocidad 2 y por la aceleración 2. Y ahora eso nos da la derivada del lagrangiano de la velocidad con respecto al tiempo. Así llamamos a la variable. Y entonces nuestras ecuaciones dinámicas simplemente va a ser la derivada del lagrangiano con respecto a la velocidad con respecto al tiempo menos la derivada del lagrangiano con respecto a la posición. Y lo mismo la otra ecuación de Lagrange
que es la derivada del lagrangiano con respecto al tiempo de la 2 menos la derivada del lagrangiano con respecto a la posición del 2. Y pues aquí simplemente le ponemos la derivada de la viscosidad, que pues por el momento es 0. No hay fricción. Recordemos, punto importante. Estas derivadas van a ser igual a tau, que es el vector de fuerzas del sistema. ¿Ok? No se nos olvide, porque al final ese es el que vamos a querer. Ahora, ¿qué nos va a dar esa cosa? Esa cosa bien horrorosa. Nos va a dar estas ecuaciones que vemos aquí de este lado. Esas ecuaciones va a ser tau 1 y tau 2, porque recordemos que para cada joint hay un vector de fuerzas asociado. Y ahora, si observamos detenidamente, en los dos joints, en las dos ecuaciones de fuerzas, vamos a poder factorizar un vector de aceleración. ¿Cómo se organiza esto? Vean, aquí tenemos que el tau 1 es algo por la aceleración 1 más algo por la aceleración 2 más un vector de velocidades más un vector de gravedades. Y lo mismo sucede de este lado. Algo por la aceleración 1 más algo por la aceleración 2 más un vector de velocidades más un vector de gravedades. Y eso, si lo ponemos junto, lo podemos poner como lo podemos poner de la siguiente manera, donde el vector tau es una matriz de las cosas estas por un vector de aceleración más un vector de velocidad más un vector de gravedad. Que si reacomodamos esto de esa manera que tenemos arriba, nos queda esta matriz, este vector y este vector. Como podemos ver, aquí tenemos las gravedades, aquí tenemos el vector de velocidades y aquí tenemos la matriz que se va a multiplicar posteriormente por un vector de aceleraciones. ¿Cómo lo podemos ver? De la siguiente manera. En este caso yo simplifiqué y uní estos dos vectores para mayor simplicidad de código. En este caso tenemos que el vector de fuerzas es igual a la matriz por el vector de aceleraciones que mencioné más un vector de velocidades y de gravedades. ¿Ok? Ahora recordemos que son dos ecuaciones. En este caso sería m11 por la aceleración 1 más m12 por la aceleración 2 más el vector 1 igual a tau 1. Y lo mismo con la otra función, con el otro punto del otro joint. Ahora, no se nos debe de olvidar que aquí nosotros encontramos que siempre vamos a poder factorizar las aceleraciones de las ecuaciones que nos queden. Por eso es que las factorizamos. ¿Ok? Porque siempre las vamos a encontrar. ¿Y por qué las factorizamos? Porque nosotros queremos conocer la aceleración para determinado tau de entrada. Este es un punto clave, no se nos debe de olvidar. Nosotros queremos saber la aceleración para un determinado vector tau de entrada. ¿Ok? Y entonces aquí nosotros despejamos la aceleración porque es la que queremos conocer y nos queda que la aceleración es igual a la inversa de la matriz esta que factorizamos por tau menos el vector de aceleraciones. El vector de gravedades y velocidades. ¿Ok? Ok, perfecto. Y ahora, ¿cómo ponemos esto en matemática? En matemática, ¿recuerdan las funciones, la función dynamics que hicimos aquí, que es esta cosa de aquí? Pues esa cosa de ahí nos va a dar esta cosa de aquí. Y simplemente tenemos que en matemática poder separarlo
extraer las aceleraciones. Ok. Y en matemática lo hacemos de la siguiente manera. Aquí nosotros tenemos nuestra matriz, que esta es la m de acá arriba. Y aquí tenemos el vector, que en este caso es el v de acá arriba. La matriz para calcular la aceleración y el vector para calcular la aceleración. Y en este caso nosotros tenemos aquí que la ecuación de dinámicas la vamos a evaluar con la aceleración 1 igual a 0. Este C-Joint-Sachs es un clasificador de aceleración que yo puse acá arriba, donde en este caso la TA1 me la va a poner en 0 y la TA2 me la va a poner en 0. Y pues simplemente debemos de restar la ecuación dinámica menos todos los términos que no pertenecen a aceleración 1. Y a eso que nos dé le vamos a factorizar la aceleración 1. ¿Ok? Lo mismo con la otra. Vamos a obtener nuestra ecuación de dinámicas del 1 y le vamos a quitar todos los términos que no tengan que ver con la aceleración 2. Y vamos a factorizar la aceleración 2. Y lo mismo con de la segunda ecuación, le vamos a quitar todo lo que no tenga que ver con la aceleración 1 y vamos a factorizar la aceleración 1. Aquí vamos a quitarle todo lo que no tenga que ver con la aceleración de 2 y vamos a factorizar la aceleración 2. Todo esto para que nos quede nuestra matriz que tenemos aquí. Y simplemente para el vector evaluamos esta cosa, evaluamos todo lo que no tenga que ver con aceleración. Y le vamos a restar el vector de fuerzas que teníamos aquí. Que, como podemos ver, aquí está raro cómo lo pusimos, pero aquí es tau menos el vector. Aquí, como pueden ver, es el vector menos tau, pero porque después lo pasamos como negativo, que sería tau menos el vector. Así que da igual, no se me confundan. Este menos hace que esto sea tau menos el vector. Y como lo decíamos acá arriba, para sacar la aceleración debemos de sacar la inversa de la matriz y multiplicarla por el vector que obtuvimos. Y ahora, recordemos cuál era el punto importante. Nosotros queremos conocer la aceleración del sistema para determinado tau. Por lo tanto, si anteriormente factorizamos la aceleración para obtener el vector tau, ahora despejamos la aceleración y obtuvimos esto en base a tau. Pero lo que queremos ahora es factorizar tau para que se nos sea más fácil hacer la multiplicación de todo el sistema. Y en este caso tenemos que esta ecuación que tenemos aquí debemos de reordenarla de la forma en que sea una matriz por el vector tau menos un vector para que nos dé el vector de aceleración, que sería algo como de esta manera. La aceleración es igual a un polinomio o un término por el tau 1 más otro término por el tau 2 menos todo lo demás que no pertenezca a tau. ¿Ok? Ok, perfecto. Y ahora, ¿cómo hacemos eso? De la misma forma que hicimos la cosa de arriba. Tenemos nuestra función para calcular la aceleración y simplemente le quitamos todo lo que tenga que ver con tau y le factorizamos tau. Le quitamos todo lo que tenga que ver con tau 2 y le factorizamos tau 2. Y lo mismo a la ecuación 2. Le factorizamos todo lo que tenga que ver con tau 1 y le factorizamos tau 1. Y aquí le quitamos todo lo que tenga que ver con tau 2 y le factorizamos tau 2.
Y simplemente el vector es todo lo que no tenga que ver con tau y todo lo que no tenga que ver con tau de las dos ecuaciones. Perfecto. Recordemos que usamos nosotros una función toMATLAB para pasar esta matriz y este vector a MATLAB de forma muy fácil. Y simplemente en MATLAB nosotros vamos a tener nuestra matriz, nuestro vector, y para calcular la aceleración del sistema en base a un vector tau de entrada, debemos de hacer la multiplicación de la matriz de tau por el vector tau más el vector que hicimos que no tiene que ver nada con tau. Y de esa manera obtenemos el vector de aceleraciones. Punto importante. Ahora, ustedes se estarán preguntando, para calcular estas matrices, recordemos que estas matrices están en base a... Ay, aquí se me pasó. No están en base a la aceleración, ¿eh? Aquí no va la aceleración. Tache aceleración. No sé cómo tacharlo. Pero bueno, no va en base a la aceleración. Estas matrices van en base a la posición y a la velocidad. ¿Y cómo vamos a obtener nosotros la posición y la velocidad si solamente queremos saber en base a tau? Sencillo. Simulink tiene un bloquecito para integrar. Si nosotros integramos la aceleración, vamos a obtener la velocidad. Y si nosotros integramos la velocidad, vamos a obtener la posición. Por lo tanto, las salidas se vuelven las entradas. Para nosotros poder evaluar el siguiente tiempo. Esta es una función que va step by step. Poquito a poquito. Por lo tanto, debemos de darle una condición inicial. Yo le di condiciones iniciales de ceros. Y al darle condiciones iniciales de ceros, podemos sacar la siguiente aceleración, que nos va a sacar la siguiente velocidad. Y así sucesivamente, esto se va a estar integrando y calculando, integrando y calculando, integrando y calculando. Por lo que al final yo voy a poder dar un vector tau de entrada, un vector de fuerzas a cada joint. Y me va a dar la posición, la velocidad y la aceleración de mi robot. Todo esto gracias a el cuadrito de integración de Simulink. Y este cuadrito de robot, simplemente recuerden que es la multiplicación de las dos matrices por el vector de entrada. Perdón, la multiplicación de la matriz más el vector por el vector tau de entrada. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si nosotros simulamos esto, nos va a dar que se va a comportar de manera aleatoria el sistema, porque es como si nosotros pusiéramos todo guanguito el robot así, se va a ir todo para abajo y pues para eso vean un video de que cómo funciona el double pendulum, un péndulo doble. Péndulo doble. Miren, se va a comportar de esta manera. Esta ecuación. O sea, va a estar oscilando sin control. Conforme la gravedad lo guíe, va a estar oscilando nuestro robot. Pero pues no queremos eso. Nosotros queremos darle un vector de fuerzas de entrada para poder controlar su posición. Es ahí donde llega el PID. Esta cosa es mágica. O sea, es como lo que todo mundo debe de hacer en la vida, pero nadie lo hace. Si tú sabes cuánto te falta para llegar a tu meta, simplemente lo haces. Es como funciona esto. O sea, saca a donde quiere llegar, saca la diferencia de dónde está hacia donde quiere llegar y simplemente va hacia allá. Es algo demasiado sencillo. Pero bueno.
En este caso, para poder nosotros controlarlo, debemos de primero sacar el error, que es lo que yo decía, de sacar lo deseado menos dónde estamos. Ese va a ser el error que nosotros queremos minimizar. Y para poder minimizarlo, lo minimizamos de tres maneras diferentes. Lo minimizamos en base a un coeficiente proporcional, en base a la derivada del error y en base a la integral del error. Recuerden, todo esto es integral numérica y derivada numérica. Y pues bueno, no se nos olvide esta cosa de aquí. Ahora, para dar un ejemplo, vamos a poner un video aquí bien bonito que básicamente nos va a explicar esto, pero con con una pequeña balanza. La balanza la va a mover un motor y vamos a calcular la posición de una pelotita con un pequeño LiDAR. ¿Ok? Y entonces, recordemos que para calcular el error se calcula en base a la manera proporcional, a la integral y a la derivada. ¿Ok? Y entonces, para calcularlo en base al proporcional, simplemente tenemos el error por un coeficiente proporcional. Ahora, ¿qué va a ser este coeficiente proporcional? Nos va a decir qué tanto nos hace falta para llegar al set point que queremos. Por ejemplo, vamos a ver aquí un pequeño video. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver la balanza que, vean, cuando está en la esquina, de acá, el error es demasiado grande porque queremos estar en el centro. Por lo tanto, lo que va a hacer nuestro PID es que lo va a inclinar para el otro lado. Y cuando está del otro lado, el error es tan grande que lo enviamos hacia el otro lado. Pero la pelotita se va derecho. Eso es lo que hace el error proporcional. Nos dirige hacia el destino, pero sin importar qué tan rápido lleguemos. Porque si nosotros llegamos demasiado rápido, nos vamos a pasar, como sucede en el caso de la pelotita. O sea, lo controlamos, sí lo controlamos, pero no podemos llegar porque nos pasamos. ¿Y por qué nos pasamos? Porque la pelotita va muy rápido. Por lo tanto, debemos de agregar un coeficiente derivativo. Y el derivativo se hace porque tomamos esto con respecto a la velocidad que tiene la pelotita. Por lo tanto, si nosotros tomamos esta cosa con respecto a la velocidad, como pueden ver, se estabiliza. Vean, si movemos la pelotita, logra estabilizarlo el control derivativo. Se estabiliza. Vean, vamos a volver a mover la pelotita y se va a estabilizar la pelotita. Pero ¿qué sucede? Sucede que como solamente tomamos en cuenta la velocidad, se va a estabilizar en cualquier punto con el control derivativo. No nos va a importar si llegamos o no al punto, porque tomamos en cuenta la derivada. Por lo tanto, se va a estabilizar en cualquier punto que nosotros le demos. Eso va a ser el control derivativo. Ahora, si nosotros conjugamos este control derivativo con el control de proporcional, vamos a obtener algo relativamente bueno. Pero ¿qué sucede? Que la pelotita va a acercarse y va a estabilizarse, pero nunca va a llegar al punto. O es muy difícil que llegue al punto, porque el derivativo nos lo va a estabilizar en cualquier punto.
Por lo tanto, necesitamos calcular el error integrativo para que aumentes entre más tiempo nos tardemos en llegar al punto. Veamos este video. Vean. ¿Qué va a ser el control integrativo? El control integrativo nos va a forzar a que la pelotita forzosamente llegue al punto. ¿Ven? Por ejemplo, aquí tenemos un error con respecto al punto del medio. Y ese error con respecto al punto del medio nos va a hacer que entre más tiempo pasemos sin estar en ese punto, el error se va a ir haciendo más grande. Y como el error se va a ir haciendo más grande, se va a ir inclinando más la balanza. Todo para que la pelotita llegue al punto. Entonces, necesitamos el proporcional para saber hacia qué dirección debemos de dirigir nuestra pelotita. Necesitamos el derivativo para poder estabilizar la pelotita en cualquier punto. Y necesitamos el integral para poder hacer que la pelotita se vea forzada a moverse al centro. ¿Ok? Y pues todo junto queda una ecuación de esta manera. Y si lo hacemos en Simulink, simplemente debemos de calcular el error. Que el error simplemente se hace restando la Q deseada menos la Q actual. Y ese error lo vamos a multiplicar por el coeficiente proporcional. Ese error lo vamos a integrar y lo vamos a multiplicar por el coeficiente integral. Y ese error lo vamos a derivar y lo vamos a multiplicar por el coeficiente derivativo. ¿Por qué? Porque necesitamos los tres para poder estabilizarlo. Ahora, todo junto. Tenemos un planificador de trayectorias que nos va a dar la Q deseada que nosotros vamos a querer respecto a un tiempo. Tenemos también de la misma manera un sistema de dinámica que nos va a decir la posición, la velocidad y la aceleración respecto a un vector de fuerzas que nosotros le demos. Y tenemos un control que en base a la posición deseada, que en base al error de la posición deseada menos la posición actual, nos va a dar qué vector de fuerzas debemos de aplicar para lograr controlar el sistema. Y vamos a la demostración. Aquí tenemos el control, tenemos el planificador de trayectorias, el control de cada joint, así como el módulo de robot, y al final graficamos todo. Como podemos ver, aquí tenemos, para que entiendan a la gráfica, la primera columna es del joint 1, la segunda columna es del joint 2, la segunda fila es el planificador de trayectorias funcionando. La primera fila es la posición actual del sistema. Sí, la posición actual del sistema. El tercero es el vector de fuerzas aplicado al sistema. Y el cuarto es la aceleración que tiene el sistema. Ok, vamos a ver las gráficas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que el planificador de trayectorias quiere que lleguemos de 0 a 0.8, que es pi cuartos. Y el segundo quiere que lleguemos de 0 a pi sextos, que es punto 6, creo. No sé si era pi sextos o pi tercios. Pi sextos, sí, pi sextos. Y aquí tenemos el torque aplicado al sistema. Y el torque aplicado al sistema, como pueden ver, primero varía porque variamos nosotros la posición deseada. Pero ya que se estabiliza, se queda aplicando un torque para que ahí se quede nuestro robot. Este es el torque necesario para que nuestro robot se quede en esa posición. Ese torque necesita para quedarse ahí. Y si nosotros analizamos la
la velocidad o la aceleración, ya no recuerdo. La velocidad del sistema, a ver, déjenlos confirmo. Sí, es la velocidad del sistema. La velocidad del sistema, como pueden ver, primero se mueve la velocidad. Pero ya que se quede estático nuestro control ya la velocidad es cero, porque ya prácticamente no queremos que se mueva nuestro robot. Vamos a verlo de nuevo, porque esta cosa es una chulada. Miren, lo hacemos grande. Miren nada más. Pues bueno, eso ha sido todo. Hasta la próxima.